alde batetik teknologia eta gero ere bai Donostiako erronka, Donostiako etorkizuna. Behar duguna da zuen ideiak, gogoetak, zuen sormena. 400 jóvenes de 11 centros educativos se dieron cita ayer en la Donostia Innovation Challenge, un encuentro celebrado en el marco de la Weekend. A través de diversas dinámicas grupales aprendieron sobre tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica avanzada y los drones. También asistieron a una charla motivacional de la mano de Iker Fernández, el hacedor de aventuras, quien resaltó la importancia de la actitud, la empatía, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación como fórmula para triunfar en la vida. Yo creía que solamente valía mi talento. Solamente brillan al final 2, 3, 10 y se quedan en el camino un montón. Lo que diferencia y lo que te marca la diferencia es la parte de actitud. La tercera jornada de la Semana Donostiarra de la Innovación reunió además a numerosos comercios donostiarras que pudieron conocer las nuevas tecnologías y tendencias que irrumpirán en el sector del retail. Marta Del Amo de Meet Technology ofreció claves para acceder a nuevas oportunidades de negocio a través de la segmentación de los clientes y el análisis del dato. Lo que ha cambiado es con Internet y la sensorización la capacidad de adquirir muchos más datos, tenerlos ordenados y luego, gracias a inteligencia artificial, entre otras técnicas, y el almacenamiento en la nube o con centros de datos, lo que nos permite es analizarlos de forma eficiente para conseguir una inteligencia de negocio. Otro de los temas que se abordó ayer fue el blockchain, un sistema de seguridad formado por una red de equipos que registran y conectan todo y que se emplea en bases de datos y en el ámbito bancario, entre otras muchas aplicaciones. La jornada incluyó además una ponencia sobre las oportunidades de futuro que nos ofrece la tecnología 5G. Una mesa redonda sobre las investigaciones lideradas por mujeres en Donostia abrió el ciclo de charlas que se van a desarrollar en la cervecería Vaga Viga.